Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alex Garcés, investigador de AMTC de la Universidad de Chile. Y en este video les quiero mostrar cómo armar un proyecto GECRAS 1D georreferenciado. Así que voy a partir el tiro. Bueno, eh, lo primero es que para que ustedes armen un proyecto GECRAS 1D en todos los archivos que use este proyecto deben estar contenidos en la misma carpeta para que al compilarlo y enviarlo sea autosostenido. En el fondo, que yo cuando lo abra y se cargue la topografía, se pueda ver la topografía. Si ustedes no incluyen todos los documentos en la misma carpeta, no se va a abrir correctamente el proyecto para el revisor. Entonces, una muy buena práctica siempre es cuando uno va a armar un proyecto GECRAS, en este caso el proyecto que vamos a hacer es la Marquesa. Uno crea una nueva carpeta con la marquesa y ponga todos los datos en una carpeta datos. Y aquí es donde vamos a generar el proyecto GECRAS. En este caso, el- los datos son la topografía, la marquesa punto .tif, luego otra topografía que es la misma pero sin el canal y unos archivos shapefile nos van a servir de guía para trazar los ejes de tanto del río como del canal en la Marquesa. Y finalmente un archivo de curvas de nivel que también es bien útil al momento de trazar los perfiles transversales, porque nos ayuda a que los perfiles transversales queden más o menos de la misma altura en los dos extremos, uno siguiendo eh, siguiendo las curvas de nivel ayuda bastante para no dejar desbalanceados estos perfiles transversales. Ya, entonces partamos al tiro. Se hace un nuevo proyecto GECRAS. Este ya lo vimos, es el caso este es la ventana central de GECRAS, ¿cierto? La ventana central de GECRAS donde está el abrir y guardar proyecto, la geometría, los botones para el caso estático, cuasi estático, perdón, permanente, cuasi permanente, impermanente, sedimentos, calidad de agua, y luego los botones para correr el modelo, en el fondo estos son los que se llaman plan y que unen una geometría con información de caudal y condiciones de borde. Luego el impermanente, sedimentos, calidad del agua de nuevo, y el RASMapper, que es lo que más vamos a usar hoy día para armar un modelo georreferenciado. RASMapper es el sistema SIG, Sistema de Información Geográfica de GECRAS. Y luego todos estos botones para acá son ya para visualizar o extraer tablas de resultados. Entonces, como les dije, vamos a abrir un nuevo proyecto, nos vamos a ir a nuestra carpeta GECRAS y el proyecto La Marquesa. Y en esta carpeta donde tengo los datos, o sea, en la carpeta La Marquesa está la carpeta datos y va a estar el proyecto GECRAS que se va a llamar La Marquesa. Ok, ya. Entonces, a diferencia de la clase anterior en la que hicimos un proyecto que no estaba georreferenciado y que simplemente bastaba con ingresar la información de los perfiles a través de un CSV, en este caso vamos a crear los perfiles en la misma topografía y para eso tenemos que abrir el RASMAP. El RASMapper, como les contaba, es el sistema de información geográfica. Acá están las capas, donde está la geometría,
Luego, los resultados se visualizan en función de los planes que se corren. Eh, Perdón, acá están los resultados que se visualizan en función de los planes que se corren. Map Layers, esto es para los archivos shapefile, y Terrains es donde se van a incluir las topografías. Para quienes no sepan qué son los archivos shapefile, son, este por ejemplo es un solo archivo y que en este caso yo lo generé en QGIS, ¿ya? En el fondo es un archivo vectorial con los vértices de una polilínea. Y lo que uno importa es el archivo shapefile, pero siempre tienen que estar acompañados de todos estos archivos como el database file o la proyección, etcétera. Entonces, aquí vamos a incorporar un terreno y lo que me está diciendo acá es que, bueno, para crear el terreno yo primero necesito un sistema de referencia para entender en qué sistema de referencia estoy trabajando. Eh, Uno puede aquí hacer la definición, pero lo más fácil es usar una definición que ya está hecha. Y esto, por ejemplo, es el archivo PRJ de proyección que tienen mis archivos shapefile. Entonces yo simplemente de decirle, aquí lo que le estoy diciendo, no estoy importando el archivo. Lo que le estoy diciendo es, para el sistema de referencia, usa el sistema de referencia que tiene este archivo PRJ. Y lo que importa es la definición, donde pueden ver que aquí estamos trabajando en UTM 19 Sur. Luego aquí vamos a importar desde nuestra carpeta datos la topografía de la Marquesa, ¿cierto? Y aquí podemos elegir el nombre con el que se va a guardar. Siempre se guarda como terrain por defecto, pero en este caso le vamos a poner la Marquesa. Y más claro todavía, con canal. Perfecto. Entonces aquí crear, importa la topografía y dice terrain complete. Entonces aquí ya estamos viendo la topografía, el relieve o la cota en realidad está destacada por colores. Está en zona más alta y aquí viene la quebrada, la Marquesa, que descarga en el río El Tránsito. Aquí el río El Tránsito fluye de derecha a izquierda, en dirección en realidad sureste a noroeste. Y aquí se genera una confluencia. Como ustedes pueden ver aquí, en realidad esto es un abanico aluvional bien grande, y con una incisión muy marcada y luego aquí un nuevo abanico de menor tamaño. Ya. Entonces, ahora en Map Layers vamos a ingresar las guías. En el fondo son archivos shapefile que en este caso ustedes no los tienen que generar porque no es parte del curso de entender QGIS, pero es súper útil en el fondo trabajar primero en QGIS si uno quiere hacer algunas delimitaciones y luego ingresarlas acá en los map layers como guía. Entonces, para eso vamos a crear reference layers y acá de nuevo en nuestra carpeta datos vamos a crear el eje río y aquí se importó el eje del río, que es lo que nosotros vamos a seguir para trazar nuestro río. Luego podemos importar el eje del canal de la Marquesa y aquí se importó el trazado de la Marquesa. Y finalmente vamos a agregar, porque va a ser útil después, las curvas de nivel. ¿Ya? Aquí están las curvas de nivel del trazado de la Marquesa. Entonces, son curvas de nivel que están cada 5 metros como su nombre lo indica. 5 metros de desnivel en Z. Em, ya. Y vamos a partir armando la primera geometría. Entonces, para eso, aquí en geometría,
ponemos crear nueva geometría y a este le vamos a poner el tránsito porque así se llama el río. Y aquí lo que me indica es algunas asociaciones. El tipo de geometría, el nombre, el terreno que está asociado, y aquí es importante porque nosotros aquí después vamos a poder cambiar esta topografía cuando incluyamos la topografía sin canal y para ver cómo afecta la presencia o no de este canal. Esto no lo vamos a usar ahora, pero sí es útil para el caso de GERRAS 2D. Aquí es donde se van a ingresar los números, se pueden ingresar los números de Manning de cada zona establecida. Y otras cosas que en el fondo no son parte del curso. Ya. Entonces, aquí está destacado en rojo, en rosado el tránsito, y si yo activo el lapicito, se me van a activar las cosas que yo puedo ir generando. En este caso, por ejemplo, el río. Yo tengo que estar posicionado sobre el río para crear un archivo de río. En el fondo, acá al ponerme sobre cualquiera de estas, me va a aparecer esta barra de herramientas en donde puedo crear una característica, editarla, deshacer algo que no quise y otras herramientas que en el fondo no vamos a usar mucho. Eh, Ahora, por ejemplo, si yo quiero crear un río, tengo que estar posicionado en río. Si yo quiero crear una cross section, tengo que estar posicionado sobre el perfil, la cross section. Este va a ser siempre crear una nueva característica, pero dependiendo de cuál está destacado acá, me va a empezar a crear, es lo que me va a empezar a crear. Entonces, en río, yo acá me posiciono sobre río y empiezo siempre de aguas arriba hacia aguas abajo. Si yo creo el río al revés, Hegras va a entender que aguas arriba es acá, pero va a ser un río contrapendiente y lo único que va a hacer va a ser inundar todo, o sea, no sirve. Siempre de aguas arriba hacia aguas abajo. Entonces aquí voy a ir trazando, siguiendo el trazado propuesto, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer con más cuidado cuando lo hagan. Y esta característica se termina con un doble clic. Entonces, ¿cómo se llama este río? El tránsito. Ok. Y aquí ya tengo mi sección de río. Luego, otra cosa que es importante definir son los banklines, que en el fondo es lo que va a definir hasta dónde llega mi cauce principal y va a diferenciar de las planicies de inundación. Entonces, acá el cauce principal es bien estrecho entre y todo el resto es planicie de inundación. Entonces, esto va muy pegado aquí al río. Sí. Otra cosa es que con el scroll, obviamente es el zoom, y luego presionando el scroll uno puede moverse sin perder la característica que uno está creando. Siempre crear el bankline a la izquierda, luego a la derecha, visto desde aguas arriba hacia aguas abajo. Listo. Entonces, aquí ya tengo mi río y mis banklines, y lo que me falta son los perfiles transversales. Yo los perfiles transversales me puedo ir acá y con agregar figura ir trazando uno a uno los perfiles transversales, pero hay una forma un poco más fácil o asistida en la que yo selecciono el río y le pongo autogenerar eh, perfiles transversales. Acá
Obviamente la idea es que los hagan ustedes a una distancia razonable, que podrían ser 50 metros o quizás 100. Obviamente va a depender en algunas partes de qué tan curvado está el río, pero acá solo en honor al tiempo los vamos a hacer cada 200 metros para no tener que modificar tantos perfiles transversales. Y aquí ya ven que se crearon estos primeros perfiles para modelar el río del tránsito. Estos son una primera aproximación, pero hay que modificarlos. Entonces, para modificarlos es que nos vamos a posar sobre la cross section y vamos a poner editar características. Entonces, aquí por ejemplo, con doble clic, tomo el perfil transversal, con un clic creo un punto, luego este punto lo puedo tomar acá. Y aquí, por ejemplo, ya van a ver cómo eh, las, las curvas de nivel nos sirven para decir ya hasta dónde va a llegar mi perfil transversal. Entonces aquí, si se fijan, lo que estoy haciendo es tomar el valle completo. Obviamente la inundación no va a llegar tan alto como en la parte roja y eso lo puedo verificar a través de las curvas de nivel. Ya. Otra buena práctica es que cada cierto tiempo que ustedes van creando características, vayan poniendo stop y guardar los cambios. En el fondo esto nos asegura de que si en algún momento se equivocan, simplemente ponen stop y no guardan los cambios. Pero si han estado trabajando, llevan muchas cosas hechas, después no van a querer perder todos los cambios por un error. Entonces, yo les recomiendo, sobre todo cuando están partiendo, que vayan creando una característica y la vayan guardando, de manera de no perder todo el trabajo que van realizando. Eh, Otra cosa es que si se fijan acá, el trazado que puse me faltó un perfil transversal. Entonces ahora sí vamos a crear manualmente un último perfil transversal en la zona de aguas abajo a la salida del modelo. Y aquí tenemos una última station que es el 25. Como yo modifiqué en los trazados de los perfiles transversales, ahora debo actualizarlos. Entonces, Eh, yo recomiendo primero hacer acá, pero en realidad este es un paso un poco innecesario, es solo un tema de irse a la segura, de actualizar los atributos y luego ir y poner la elevación desde el perfil y terreno. Si se fijan acá, lo que habíamos hecho era except terrain. Entonces, primero eso, ahora si quieren ir más seguro todavía, guardar, ¿sí? Ahí me salió un mensaje simplemente que generó un edge line. Esas edge lines son las líneas negras. Y luego editar nuevamente. Y ahora que ya actualicé el terreno, voy y actualizo los atributos.
Entonces ahora sí, actualicé terreno, actualicé atributos y en el fondo las cross-section deberían estar tal como yo las estoy viendo acá, porque antes las mostraba así, pero estaba todavía la información de los perfiles cuando recién se generaron. Entonces ahora sí ya tenemos un río en un cauce natural, a diferencia de la clase anterior. Vamos a guardar esto. Esto ya está guardado. Esto simplemente esto no guarda los atributos que están creando, solo guarda eh, las capas y cómo están y si están activas o no. Entonces ya generamos el, la geometría, pero si se fijan acá en geometría no está la geometría que creamos. Y es porque uno se tiene que ir a la ventana de geometría y aquí abrir la geometría, el tránsito que ya creamos. Entonces aquí nos está mostrando los perfiles transversales. En este caso, que nosotros pusimos los backlines, ahora sí, a diferencia del caso de la clase anterior, es que los backlines están marcando aquí la intersección del río con los perfiles transversales y por lo tanto lo que está fuera de ellos está, se reconoce como planicie de inundación. Esto es importante porque lo que vamos a hacer ahora es agregar los valores del número de Manning. Y si se fijan, estos no están activos. Entonces, ¿cómo los activamos? Nosotros seleccionamos todo aquí y reducir a izquierda, canal y derecha. Y aquí sí se activaron todas estas. La idea es que ustedes a través del método de Cowan o otro método definan cuál es el número de Manning para la planicie de inundación izquierda, central y derecha. Recuerden siempre que en GEGRAS todos los perfiles se miran de aguas arriba hacia aguas abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se para acá y mira hacia que es aguas arriba, y mira hacia el perfil transversal, que es este. Entonces, la planicie de inundación izquierda va a ser esta zona del perfil, y la planicie de inundación derecha va a ser lo que está a la derecha de este perfil, o hacia arriba aquí en este caso. Acá lo mismo, izquierda, derecha. Esto lo van a hacer ustedes con el método de Cowan y mirando Google Earth, definiendo son las características del río. En el caso aquí, por ejemplo, vamos a suponer que el cauce está limpio, pero es un poco irregular, entonces 0.045 podría ser un número razonable. Y luego, la izquierda obviamente va a depender de si hay casas, de si hay eh, cultivos, lo que sea, podría tener un poco más de interrupciones, ¿ya? Y a este lado lo mismo, 0.05. Solo esto aquí para mostrarles que se pueden poner distintos valores. Pero lo importante es que es planicie inundación izquierda, canal, planicie inundación derecha. Ya. Nuevamente, aquí los perfiles están distanciados en 200 metros. Eso es mucho como para realmente calcular o rastrear el eje hidráulico. Y por lo tanto, siempre aquí hay que agregar una interpolación yo recomiendo 5 metros entre perfiles. Entonces, de esta manera se generan perfiles interpolados. Un error que se da mucho en los primeros modelos GECRAS es que em, cuando arman los perfiles transversales no ocupan el valle completo y a veces se quedan cortos. ¿Qué puede pasar acá? Por ejemplo, acá, si el río llega a ocupar esta zona, en realidad la inundación les va a dar hasta donde llega el perfil, porque ustedes le están diciendo, oye, el perfil llega hasta acá. Entonces, aquí va a inundar y si el río toca esta parte del perfil, no quiere decir
que esta zona que no aparece inundada en el modelo no está inundada. Es porque el perfil fue mal trazado y eso es un error. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Lo vamos a dejar así solo para que veamos en los resultados del caso práctico. Ya. Entonces aquí vamos a guardar la geometría, vamos a cerrar y nos vamos a ir al caso de, bueno, obviamente ya tenemos la topografía, lo que nos falta es el caudal y las condiciones de borde asociadas. En este caso vamos a poner 100 metros cúbicos en estado permanente y para las condiciones de borde necesitamos la pendiente del terreno, si queremos, por ejemplo, usar altura normal. ¿Cómo se hace eso? De nuevo acá nos vamos aquí al perfil longitudinal y aquí podemos ver el perfil longitudinal que tiene este tramo de río. Entonces, con control podemos medir la pendiente en la zona de la entrada y nos da que tiene una pendiente de 8 en 1000, 8,6 en 1000. Y a la salida tiene una pendiente de 2 en 100. Entonces volvemos acá y vamos aquí primero a asumir que es un régimen mixto, es decir, que se pueden existir crisis, resaltos y por lo tanto a lo largo de este tramo de río va a haber tanto escurrimiento subcrítico como supercrítico. Aguas arriba entonces dijimos 0,0, uy, perdón, lo tiré. Ya. 8 en 1000 y 2 en 100. Entonces acá vamos a poner aguas arriba, 0,008, ¿ok? Y acá 0,02, ¿cierto? 8 en 1000 y 2 en 100. Entonces a los dos lados estamos poniendo altura normal porque vamos a probar primero con régimen mixto. Y guardamos nuestra geometría. Entonces, o sea, perdón. Entonces, acá es ET, porque estamos haciendo los caudales del tránsito, Q100, porque son 100 metros cúbicos por segundo lo que le estamos poniendo, y en régimen mixto. Ya. Y entonces, tenemos geometría, tenemos caudal, y nos falta el plan que une la geometría con el caudal. Entonces, este lo vamos a guardar y le vamos a poner que es el río al tránsito y eh, mm, no, no, a ver, vamos a poner otra cosa primero. Acá me faltó que la idea es que prueben distintos valores de Manning. Entonces, a este le vamos a poner, eh, vamos a renombrar esto y vamos a poner el tránsito medio, que va a ser el valor medio del número de Manning. Pero vamos a probar con valores superiores y valores inferiores para probar cómo varía la inundación en función del número de Manning. Ok, entonces, ahora sí, Safe Plan, esto es el tránsito Manning-Med. em, Q100 mixto. Manning-Med Q100 mixto. Y obviamente tenemos que elegir el régimen de flujo mixto. Ya.
Entonces acá lo que nos está alegando es que nuestros perfiles transversales están descritos por más de 500 puntos. Y obviamente por un tema práctico nomás, GECRAS dice con 500 puntos basta, entonces me pide reducir la cantidad de puntos que escriben el perfil transversal. Para eso, yo voy acá y hay una herramienta que dice Cross Section Point Filters. Points Filter. Eh, entonces aquí lo voy a aplicar para todos los perfiles transversales, pero decirle estos filtros solo se aplican a los que tienen más de 100, más de 500 puntos. Acá con esto ya, con estas tolerancias debería ser suficiente y vemos que en realidad no es suficiente porque de los 700 puntos están quedando 514. Entonces, en realidad me va a seguir alegando porque los nuevos puntos siguen siendo superiores a 700. Y aquí sí eliminó lo suficiente como para tener menos de 500 puntos en todos los perfiles transversales. Entonces, ok, vamos a guardar aquí. Y ahora sí deberíamos estar bien. Efectivamente, el modelo corrió, así que podríamos ver los resultados acá, claro que sí, de hecho lo vamos a hacer, pero se me olvidó aquí que, como les recomendé en la clase pasada, siempre pongan que muestre y calcule la altura crítica para verificar cómo se está comportando el modelo. Entonces, como no se demora nada, lo vamos a correr de nuevo y vamos a ver el perfil transversal. Entonces, primero, nosotros pusimos una condición de régimen mixto. Y acá estamos viendo que parte como río, ¿cierto? Aquí prácticamente intentó llegar a crisis, pero no lo logró. Ahí. Otra cosa, con Shift se pone la manito y uno puede moverse aquí y seguir el caso. Acá sí, efectivamente hay una crisis que logra pasar por debajo de la altura crítica, se genera un torrente y aquí pueden ver un resalto para la compatibilización de este escurrimiento supercrítico con el subcrítico. Y aquí está siempre ahí muy, muy pegado a la crisis, pero no es que esté en la crisis, que eso ya sería del, una alerta. Y aquí finalmente termina prácticamente en altura crítica aguas abajo. Ya. Ok. Entonces, esa es una forma de visualizar los resultados. Y la otra, en RASMapper, nosotros ya tenemos aquí nuestra geometría y la voy a desactivar para que se vea mejor. Y en resultados, aquí me aparece el tránsito, Manning-Med, caudal 100 y régimen mixto. ¿Ya? Siempre, por esto es que es tan importante que los planes tengan nombres que les den información, porque después cuando uno empieza a hacer hartos modelos, hartas combinaciones, aquí se empieza a llenar de planes con distintas combinaciones y si uno le pone plan uno plan 2 plan 3 no dice nada, después uno no se acuerda cuál es cuál. Entonces siempre aquí hay que tener nombres que a ustedes les den información. Y aquí ya podemos ver el, eh, la inundación como está. Ya, entonces aquí, lo que les había hablado antes, miren lo que pasa acá. Aquí el flujo iba derecho a pasar por acá, pero no está pasando porque mi geometría llega hasta ahí. Entonces, eso es un error grave.
Imagínense aquí hubiese una casa y yo digo, ah, mira, sabéis que anda cerca, pero en realidad no le llega la inundación a esta casa. Y resulta que en realidad el agua iba a llegar, pero yo no puse el perfil transversal hasta ese punto como para que le permita inundar. Entonces, eso es un error grave en la modelación de estos escurrimientos. Acá de nuevo pueden ver un mapa de velocidad, pero estos mapas de velocidad yo no sé, no lo muestro solo para decir que no lo use, porque en realidad en 1D no, no está bien, o sea, ya se fijan aquí que pasan cosas raras, porque en el fondo aquí la velocidad no la está calculando como corresponde, y en 1D no se debería mostrar un perfil de velocidad en la sección transversal. Ya. Y aquí finalmente el WSE, Water Surface Elevation, da solo la mancha de inundación. A diferencia de estos mapas de acá que sí tienen información de la altura de escurrimiento. Por ejemplo, si yo me poso acá y queda seleccionado en rosado y me voy aquí encima, yo puedo ver en este punto exacto cuál es la altura de escurrimiento. ¿Ya? Ok. Entonces, ustedes, como parte de esta tarea, tienen que probar con distintos números de Manning y evaluar la diferencia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo me voy acá, por ejemplo, acá, y pongo que ya tengo la geometría generada y simplemente quiero una nueva geometría, copiar una geometría para hacer una modificación menor. La puedo guardar como, y aquí en vez de Manning Med, le voy a poner Manning Max. ¿Ya? Ok. Y aquí a los valores de Manning voy a seleccionar todos los valores de Manning y les voy a agregar una constante, que en este caso vamos a agregarle 0,01. Y si se fijan acá es 0,5, 0,45, perdón, 0,055, 0,045 y 0,05. Y al agregarles esta constante pasó a 0,065, 0,055 y 0,06. Entonces con eso yo ya tengo una geometría similar pero distinta porque tiene otro número de Manning. Vamos a guardarla. Y de nuevo acá, como cambió la geometría, no tengo plan. Entonces tengo que guardar este plan. El tránsito, Manning Max, Q100, mixto. Ok. El tránsito, Manning Max, Q100, mixto. Ok. Y vamos a correr esto. Entonces, súper fácil, correr rápido. Lo cerramos. Y nos vamos nuevamente acá al RasMapper a ver el resultado. Aquí ya me apareció el nuevo resultado. Y está la inundación. Entonces, ¿cómo comparo acá? Yo, por ejemplo, podría activar el otro mapa y al desactivarlo, se fijan que la inundación aumentó. Es decir, aumenté el número de Manning y al aumentar el número de Manning, aumenta la resistencia al flujo, aumenta la altura de escurrimiento y al aumentar la altura de escurrimiento, aumenta la zona inundada. Entonces, eso, por ejemplo, es una característica. Otra característica, siguiendo también con la altura de escurrimiento, si yo me voy aquí a una zona específica, a ver si soy capaz de ver el mismo punto. Aquí a ver, 1,41. Y si me voy acá, se fijan, pasó de 1,41 a 1,50. Entonces, efectivamente, solo con el cambio en el número de Manning estoy teniendo un cambio en la altura de escurrimiento para la misma geometría. Ya.
Y finalmente vamos a ver si esto afectó en el, en el eje hidráulico. Y si se fijan, con, con con el número de Manning original, yo estaba llegando aquí por debajo de la crisis. Y acá estoy llegando con el eje hidráulico para el caso Manning Max, estoy llegando con el eje hidráulico por sobre la crisis. Entonces, efectivamente, se está generando un efecto importante en el eje hidráulico debido al cambio del número de Manning. Ya. Eso para el caso de Río. Perdón. Y ahora vamos a hacer el caso de la quebrada, que es la Marquesa. Entonces acá yo ya tengo mi geometría de... Vamos a hacer aquí para que no haya tanta cosa. Ya. Entonces tenemos la geometría del tránsito y ahora vamos a hacer una nueva geometría que va a ser la Marquesa med, ¿cierto? Ok. Acá me recuerda cómo están las geometrías asociadas a los terrenos. Está perfecto. Y vamos a editar, crear un río. Esto, lo mismo que ya habíamos visto, así que lo voy a pasar rápido. Y esta es la marquesa. Ok. Ahora tiramos las banklines. Y vamos a guardar los cambios realizados. Ya. Entonces aquí ya tenemos el río y los banklines. Entonces vamos a pasar al tiro a los perfiles transversales. Ya. Nuevamente tenemos que editar, lo generamos con ayuda del generador de perfiles transversales, pero tenemos que ajustarlos aquí. De nuevo es súper útil em, las curvas de nivel porque me ayudan a tener perfiles transversales balanceados a los dos lados.
Ya. Entonces aquí, hasta aquí todo bien, ¿cierto? Se ve más o menos fácil trazar los perfiles transversales. Pero ¿qué pasa en el cono aluvional, donde esta cuestión se empieza a abrir? Y aquí la verdad es que es donde el 1D empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque no es fácil entender cómo trazar el escurrimiento. Se supone que para que sea 1D y yo esté modelando correctamente, no puedo tener un perfil que no sea perpendicular al escurrimiento. Y la idea es que el agua de este perfil a este perfil se demore más o menos lo mismo en llegar en todas las zonas del perfil. Si yo, por ejemplo, trazara un perfil así, estaría súper mal, sería cualquier cosa, o sea, no tiene sentido. Entonces, la idea de estos perfiles es que uno los trace de manera razonable, y eso significa, por ejemplo, tratar de seguir una curva de nivel que me permita, eh, perdón, ya, una curva de nivel que me permita, en el fondo, tener un perfil transversal al que el agua llega homogéneamente, o o más o menos al mismo tiempo en toda la zona del trazado. Ya, si se fijan aquí, ya el G-Cross 1D empieza a fallar, porque obviamente el escurrimiento en este cauce empieza a depender del modelador y de cómo el modelador decide tirar los perfiles transversales. Entonces, eh, para solucionar esto es donde se vuelve importante, por ejemplo, el GECRAS 2D que vamos a ver más adelante. Pero siempre es bueno hacer este ejercicio para entender las complicaciones del 1D. ¿Ya? Entonces, nuevamente, aquí, como modifiqué los perfiles transversales, ahora me tengo que preocupar de que sean correctamente actualizados y para eso tengo que actualizar el terreno y luego actualizar todos los atributos además del terreno. Guardar y me va a crear las edge lines. Ya. Que son estas líneas negras en los extremos de los perfiles transversales. Ya. Entonces, vamos a cerrar acá, vamos a abrir una nueva geometría y tenemos aquí, si se fijan, están correctamente establecidos las bank stations, que son los puntos rojos. Y de nuevo tenemos que poner el número de Manning. También ustedes lo van a tener que hacer con Cowan. Perdón, aquí. Y ahora sí. Vamos a ponerle 0,05. Ok. Y no olvidar la interpolación, esto ya lo hemos hecho varias veces, con 5 metros, interpolar. Y aquí ya tengo los perfiles transversales en la quebrada. ¿Ya? Vamos a guardar.
Y ahora de nuevo tenemos que abrir hacer un nuevo flow data, porque obviamente ya estamos hablando de otro eje hidráulico. Ojo, estamos en el mismo proyecto, pero estamos haciendo una geometría totalmente independiente. Entonces, obviamente, el caso anterior del flow data para el tránsito no va a aplicar en el caso de la Marquesa. Entonces, tenemos que hacer un nuevo flow data que es la Marquesa, Q50, y vamos a asumir que es régimen mixto. Ya, entonces para esta tiene caudal de 50. Y de nuevo, para las condiciones de borde tenemos que ir acá a ver el perfil longitudinal y en el perfil longitudinal notamos que la pendiente de la marquesa es bastante uniforme y nos da que es de 1 en 10, o sea, un 10% de pendiente. Por lo tanto, acá vamos a poner altura normal 10, perdón, 0,1, ¿ok? Y altura normal 0,1. Ok, ok. Y guardamos. Entonces acá vamos a correr el plan. Está la Marquesa con Manning Med y caudal 50. Y vamos a guardar la Marquesa, Med, Q50 mixto. La Marquesa, Med, Q50 mixto. Ya, vamos a correrlo a ver qué pasa. Y de nuevo el tema de los 500 puntos. Entonces vamos aquí a Cross Section Points Filter. Lo aplicamos a todas las secciones, pero que solo filtre las secciones con más de 500 puntos. Y todavía me quedan algunas con más de 500 puntos. Entonces volvemos aquí a filtrar ahora con mm, más holguras. Y ahora sí, la idea siempre es que obviamente aquí no queden 3 puntos, sino que sea menor a 500, pero que queden hartos puntos para que se mantenga la buena representación del perfil transversal. Y ahora sí, ya debería correr. Nos vamos acá al RASMapper, vamos a bajar esto y ya se activó nuestra marquesa, en donde aquí vemos cómo va el caudal en el caso de la marquesa. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué son estas lagunas? Bueno, estas lagunas eh, se deben a otro problema de GCRAS 1D. Entonces, aquí, si se fijan, acá estamos en el perfil, como en el perfil 200. ¿Cuál no es el perfil interpolado? Bueno, no importa, pero en el fondo en el 230. ¿Qué pasa en el 230? Ya, si nos vamos al 230, vemos que fuera del canal hay un punto lo suficientemente bajo como para que haya agua. El GCRAS 1D no guarda una relación con de dónde viene el agua en el perfil anterior. Simplemente toma un perfil transversal y lo empieza a llenar de agua de abajo hacia arriba hasta lograr las condiciones de caudal, altura perdón, de caudal y altura. Entonces, ¿qué pasa? Esto, a pesar de estar desconectado, lo llena de agua porque
está a la altura en donde se puede inundar. Y por lo tanto, aquí se está generando un error, porque ya vimos acá en el RAS Mapper que esta agua acá no tiene cómo llegar, no hay una continuidad en el escurrimiento como para argumentar de que aquí llegaba agua. Y eso es algo que no pasa en el 2D, porque en el 2D siempre va a estar esta continuidad del escurrimiento. Ya. Y la última prueba que les quiero mostrar, ¿no? Porque obviamente la idea también es que ustedes hagan la tarea y ahí van a ir solos, pero el último efecto que les quiero mostrar de lo que se van a encontrar con la tarea es el cambio de topografía. Y aquí sin canal. Ya. Ah, entonces, la Marquesa Med Q50 mixto sin canal. Ya. Entonces, ahora que tenemos una nueva geometría, esta, la Marquesa sin canal, pero simplemente hasta ahora una copia de la anterior. ¿Y qué va a cambiar acá? En geometría nos vamos a Geometry Associations y en esta, en la Marquesa Met sin canal, le vamos a poner una nueva topografía. ¿Ya? Para eso, aquí en Terrain, crear nuevo terreno, vamos a poner la Marquesa sin canal. Aquí vamos a poner la Marquesa con canal, crear. Ya. Y antes de correrlo, vamos a mostrar cuál es la diferencia. Ah, qué tonto. Vamos, era sin canal. La Marquesa sin canal. Ya. Ahora sí está con canal y sin canal. Y acá si se fijan, voy a sacar esto para que se vea mejor. Estas son las dos versiones de la topografía. Aquí el canal desaparece y se puede ver cuál sería el caso de que esta quebrada no tuviera el canal. Entonces, para eso, en las asociaciones de geometría, nos vamos a ir a nuestra geometría marquesa sin canal y le vamos a asociar el terreno sin canal. ¿Ya? Ahora que le asociamos esta geometría sin canal, como siempre, debemos actualizar nuestra geometría. Y para eso, activamos aquí el lapicito, nos vamos a las cross section y a actualizar el corte de terreno, actualizar los atributos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ahí por seguridad lo vamos a hacer de nuevo. Listo. Y guardar. Ya. Entonces ahora sí deberíamos estar en condiciones de ver con GECRAS 1D
el caso sin canal. Ya, nos está dando un problema en la River Station 288. Entonces vamos a ver qué pasa en la Station 288. Dice que los últimos dos puntos no pueden ir hacia abajo. Claro, entonces aquí lo que vamos a hacer es eliminarlos. ¿Dónde? Aquí no. Claro, aquí esto quedó muy mal. Entonces vamos a eliminar. ¿Dónde se empieza a poner? No me pasé. Ya, vamos a eliminar esto. No. Ya, vamos a vamos a cambiarlo aquí. Vamos a simplemente poner que esto es 978. Y si se fijan, con eso aquí ya estamos dejando un borde. Yo- Esta es una opción de solucionar ese problema. Obviamente la otra opción es tirarlo un poco más arriba, cosa que el perfil transversal suba. Ahí yo, por decirlo rápido, me equivoqué, pero en realidad mirando las curvas de nivel podría haber aumentado un poco y haberlo dejado para que no quede con este borde hacia abajo. Pero no importa. Lo importante aquí es que corrió para poder mostrarles el efecto que tiene sacar el canal. Ya, y entonces aquí la marquesa sin canal, y aquí ya pueden ver que pierde totalmente la relación. O sea, esto viene aquí, viene siguiendo más o menos la zona más baja, pero aquí cambia de lado. ¿Y eso por qué pasa? Miren, si se fijan, esto pasa más o menos entre el 540 y el 480. Entonces, seguramente esta es la zona más baja y luego se cambia a esta zona más baja y no hay relación. Como que aquí viene, no, aquí la zona más baja es esta, esta, y de repente, pero acá empieza a aparecer una zona más baja y el escurrimiento se cambia de lado. Entonces, esta pérdida de conexión es culpa del 1D, porque el 1D está pensado en canales, en cauces. Pero cuando ya empiezan a ver estas características más bidimensionales del flujo, es donde GECRAS 1D no funciona muy bien, o no funciona bien. Entonces acá nos vamos a el 540. Y aquí, si se fijan, de nuevo, esto está
siempre visto desde aguas arriba hacia aguas abajo. Entonces, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Entonces, el agua viene por el lado derecho y si se fijan ahora, el lado izquierdo empieza a bajar y el lado derecho empieza a subir. Y ahí se pierde la conexión. Entonces, venía por un lado y va por el otro, pero no está tomando en cuenta que existen obstrucciones entre esos dos cauces, ¿ya? Y obviamente aquí termina pasando esto. Eh, Eso, obviamente en la clase de GECRAS 2D vamos a ver cómo esto se soluciona al usar el modelo bidimensional. Saludos.